Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos reunimos acá para explorar una de las parábolas más maravillosas de las enseñanzas del Salvador Jesucristo, la parábola del sembrador. Este estudio es para todos. Nos sumergiremos en la rica simbología de esta parábola y vamos a ver cómo descubrimos qué podemos aplicar de ella a nuestra propia vida. Así que prepárate, porque si tu deseo es saber qué tiene que ver esa semilla contigo y esta parábola contigo, estás en el lugar correcto. La parábola del sembrador se encuentra en los evangelios sinópticos, especialmente en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. En ese contexto histórico, Jesús enseñaba una gran multitud junto al mar, utilizando parábolas para explicar conceptos sobre el reino de los cielos. La parábola del sembrador se basa en la vida cotidiana de la gente de esa época, donde la agricultura era una actividad común. Jesús utilizó la imagen del sembrador para explicar cómo diferentes personas reciben el mensaje del Evangelio. En ese momento, Jesús se dirigió a una audiencia que estaba familiarizada con la agricultura y el proceso de siembra. La parábola del sembrador fue una forma efectiva de comunicar conceptos espirituales y morales a una audiencia que podía relacionarse con la metáfora de la siembra y también de la cosecha. Además, la parábola del sembrador se encuentra en un contexto en el que Jesús estaba enseñando sobre el reino de los cielos y la importancia de recibir ese valioso mensaje del Evangelio en un corazón abierto, receptivo y dispuesto. La agricultura de la región de Galilea en el siglo I, cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, era una actividad fundamental para la economía y la supervivencia de la población. Voy a compartir contigo algunos conceptos relevantes sobre la agricultura que se vivía en Galilea en ese momento, que entendamos juntos un poco mejor esta hermosa parábola. Estas son las características de la agricultura que se daba en esta región de Galilea. Podríamos empezar hablando de su clima y su suelo. Galilea tenía un clima mediterráneo, con veranos calurosos y secos, e inviernos frescos y húmedos. El suelo era fértil y adecuado para la agricultura. Hablemos de los cultivos. Los principales cultivos en Galilea eran cereales como trigo, cebada y centeno, así como verduras, uvas, higos, aceitunas y otros vegetales. Estas eran sus técnicas de cultivo. Los agricultores galileos utilizaban técnicas de cultivo tradicionales, como la rotación de cultivos, el uso de abono y la irrigación. Para esto utilizaban ciertas herramientas y equipos. Los agricultores utilizaban herramientas y equipos simples como atadas, hoces, rastrillos y yugos para los animales, para los bueyes. La propiedad de la tierra en Galilea estaba principalmente en manos de pequeños agricultores y campesinos, aunque también había grandes propietarios de tierras, terratenientes. La lluvia era fundamental para la agricultura en Galilea, ya que la región no tenía ríos permanentes. Los agricultores dependían de la lluvia para regar sus cultivos. El ciclo de siembra y cosecha en Galilea seguía el ritmo de las estaciones. La siembra se realizaba en otoño, después de la lluvia, y la cosecha se realizaba en verano. En este contexto, la parábola del sembrador que enseñó Jesús era muy relevante para la audiencia galilea. Podían comprenderla fácilmente, ya que la agricultura era una parte integral de su vida diaria. La parábola entonces utiliza la metáfora de la siembra y la cosecha para enseñar principios poderosos, espirituales, que pueden transformar la vida. Como lo dije hace un momento, la parábola se encuentra en 3 de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Esto es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué les parece si leemos un poco la versión o el relato de esta parábola que se encuentra en el libro de Lucas? Un sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó al camino y fue hollada,
y las aves del cielo se la comieron. Y otra parte cayó entre las piedras, y una vez que brotó se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que brotaron juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando brotó dio fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora leamos el relato tal como se encuentra en el capítulo 4 de Marcos. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que entró él en una barca y se sentó en ella. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos, y la ahogaron y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que brotó y creció, y dio a 30, y a 60, y a 100 por 1. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Al leer estos dos de los tres relatos, hablemos un poco de los personajes, de las cosas o los objetos, incluso el entorno que tiene que ver con esta parábola. Démosle un significado a cada una de estas cosas. Hablemos del sembrador. El sembrador representa a Dios o a Jesús, quien siembra la semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Su significado espiritual es la acción de Dios de compartir su mensaje de salvación con todos nosotros. Ahora hablemos del camino. Este simboliza el corazón endurecido y cerrado a la palabra de Dios. Su significado espiritual es que la persona que rechaza o ignora el mensaje de Dios no puede recibir la semilla. Hay un elemento importante aquí: las rocas o los pedregales. Estas representan el corazón superficial y sin raíces, que no permite que la palabra de Dios eche raíces profundas en los corazones. Esto puede significar aquellas personas que reciben primeramente el mensaje de Dios o su palabra con muchísimo ánimo y luego, con cualquier cosa, lo abandonan. Esta puede ser esa parte que atormenta todo lo que tiene que ver con la semilla, los espinos. Estos simbolizan las distracciones y las tentaciones del mundo que ahogan la palabra de Dios. Y también significa o muestra a las personas que permiten que las distracciones o las tentaciones del mundo ahoguen su fe y abandonan lo que aprendieron por medio de esa palabra. Hablemos de la buena tierra. Representa el corazón receptivo, humilde y dispuesto a recibir y cultivar la palabra de Dios. La buena tierra también representa a las personas, como tú o como yo, que tomamos la palabra y queremos cultivarla, la sembramos en el corazón, la cultivamos, la apreciamos, la ayudamos a crecer y entonces gozamos de los frutos de la fe en nuestras propias vidas. La parábola del sembrador enseña sobre la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón receptivo y dispuesto, y de cultivarla para producir frutos espirituales en nuestra vida. En mi estudio sobre esta parábola he aprendido muchas cosas que he aplicado personalmente. Recogí algunos comentarios de expertos religiosos de muchas religiones del mundo que también son impactados por estas enseñanzas maravillosas de Jesucristo. El doctor John MacArthur, pastor y teólogo cristiano, dijo lo siguiente: la parábola del sembrador nos enseña sobre la importancia de la fe y la perseverancia en nuestra relación con Dios. Fe y perseverancia. Qué buen comentario. Ahora escuchemos el comentario del rabino David Rosen, líder judío. La parábola del sembrador nos recuerda la importancia de la Torá y la observancia de los mandamientos en nuestra vida diaria. Nos ayuda a que no nos suceda lo que le sucedió a la semilla que cayó en pedregales y tan pronto brotó fue quemada por el sol. De la misma forma nuestra fe se debilita si no hacemos convenios con Dios guardando sus mandamientos. El imam Faisal Abdul Rauf, líder musulmán, enseñó sobre esta hermosa parábola lo siguiente:
La parábola del sembrador nos enseña sobre la importancia de la sabiduría y la guía en nuestra búsqueda de la verdad y la justicia. Y es que si la semilla cae en nosotros y es en buena tierra, finalmente los frutos darán y se recogerá para nosotros y también para muchas personas a nuestro alrededor. Sí, se puede establecer la misericordia y la justicia que nos cita aquí este líder musulmán. Ahora pensemos en 5 aplicaciones sencillas que podemos darle a esta parábola para nuestra propia vida. Primero, que debemos ser más conscientes y más juiciosos y perseverar para que la semilla de la fe, de la palabra, del Evangelio de Jesucristo llegue a nuestros corazones y fortalezca nuestra relación con Dios. También nos enseña, como segunda cosa, que no es bueno juzgar a los demás por su apariencia o disposición en la vida. Todos tenemos diferentes maneras de recibir la palabra de Dios. Tercero, nos enseña a ser más sabios y disciplinados en nuestra búsqueda de la verdad y de la justicia. Cuarto, no dejar que las dificultades y los obstáculos de la vida nos impidan cosechar, sembrar y cultivar la buena palabra de Dios en nuestros corazones. Y como quinto, que debemos ser más agradecidos y apreciar más la bondad de Dios que quiere sembrar, literalmente tirar su semilla en nuestra tierra buena, que son nuestros corazones. Creo que debemos ser muy agradecidos por esto. Muy bien, mis amigos, de manera sencilla hemos explicado esta hermosa parábola del sembrador y de la semilla. Quisiera hacerles una pregunta. Si tuvieran que tomar alguno de estos elementos, ¿cuáles serían ustedes? ¿La buena tierra? ¿Las piedras? ¿O tal vez la maleza que crece al lado de la buena semilla y la ahoga? Este es un buen momento para cada uno de nosotros reflexionar sobre estas cosas que el Salvador nos enseña a través de la Biblia y a través de sus parábolas, que realmente son inspiradas para nuestra vida. Los invito a que aplicando esta parábola podamos acercarnos mucho más a Cristo. Realmente, sin importar a cuál religión tú pertenezcas, si cultivas la palabra de Cristo como una semilla pequeña y permites que brote en tu corazón, y te ayudará a ser una mejor persona para ti mismo, para Dios y para todas las personas que te rodean. Realmente la palabra de Dios, si es tomada con cuidado y cultivada con cariño, puede crecer en nuestros corazones y puede generar frutos maravillosos. Al menos así ha sucedido en mi vida y sé que en la vida tuya también. Gracias por acompañarme aquí en nuestro canal y gracias por estudiar conmigo esta parábola del sembrador. Espera muy pronto otras parábolas que vamos a estar compartiendo contigo. Si deseas, puedes seguirnos en este canal y en todas nuestras redes sociales. Un abrazo grandote de tu amigo Walter Posada.